¿Qué Sí, podemos hacer para mira, que la gente los acepte, todas estas nuevas tecnologías? en el mundo científico las nuevas ideas no se imponen. Lo que sucede es que las personas que defendían las ideas antiguas van muriendo. Hola, Borja, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues cuéntame, venga, ¿quién es Venga, Borja? Cuéntame un poco tu te trayectoria, cuento. cómo has llegado hasta aquí. Pues mira, me llamo Borja Cruz, soy arquitecto por la Universidad de Granada. Hice la carrera allí, aunque soy de Badajoz, de una ciudad de Extremadura, y para los que no son de España, bueno, al oeste de Extremadura, pegando a Portugal. Es una Ujú, ciudad pequeña, de tamaño medio, dentro de lo que es las capitales de provincia de España, y en la que no hay estudios superiores de arquitectura, por lo cual me fui a Granada a hacerlos. De Granada luego vine a Madrid, que es donde actualmente resido, para hacer un máster ujú. de estructuras, que fue allá por el año 2010 y fue cuando conocí qué era el steel framing. O sea, o como se suele decir en España, son estructuras de clase 4, o sea, estructuras esbeltas de perfiles de acero galvanizado, de chapa delgada. Ujú, Normalmente los espesores que se utilizan son de 1,5 milímetros de espesor, ¿no? Entonces ujú, yo conocí el sistema de la mano de un profesor del máster, Luis San Salvador, una persona que estuvo viviendo durante 20 años en Canadá y al volver de ujú, Canadá trajo de su mano el sistema. Bueno, él vino primeramente a España a construir con madera, que es una de las formas tradicionales de construcción en Canadá, ujú, y al ser imposible construir en España con madera, sobre todo en los años 90, porque la madera que se encontraba era muy mala. ujú, Cuando venían los barcos con los listones de madera llegaban revirados por problemas de humedad, problemas de condensaciones que se producían en los contenedores de los barcos. Él se pasó al acero, al steel framing, que en aquel momento empezaba a tener como una cierta aunque era un producto ya conocido, sobre todo desde el principio del siglo XX, es verdad que a finales del siglo XX fue cuando empezó a tener cierta proyección, sobre todo porque hubo ujú, una crisis grande de la industria maderera. Entonces muchas de las construcciones que se hacían con madera pasaron a hacerse con acero. También en esos ujú. momentos el acero estaba muy barato, con lo cual también empezó a ser un sistema muy competitivo frente a la construcción con madera. Ujú. Sí, pero cuéntame un poco, esto es sobre la trayectoria tuya, ahora hablamos sobre el steel framing, porque Vale. te me Sí, estás adelantando y nos me estamos estoy, metiendo me ya en estoy metiendo. harina. Voy a seguir con, Sí, con mi trayectoria entonces. Entonces, yo hice sí, el cuéntame y máster. luego nos volvemos. Eso es. Dime, Yo hice dime. el máster de estructura, ahí conocí el sistema que me pareció francamente la leche. O sea, me pareció realmente como una construcción que se adapta a lo que va a ser la construcción del futuro, que es una construcción principalmente Ujú, industrializada. Lo que nos encontramos actualmente es que la mano de obra cualificada entonces es escasa y claro, el tener que construir paredes con ladrillos, que es lo que ya hacían los egipcios, como que ya en el siglo XXI empieza a ser algo totalmente anacrónico, ¿no? Entonces la construcción de steel framing ujú, permite, con medios auxiliares muy pequeños, con muy pocos medios auxiliares y con mano de obra que no tiene que ser especialmente cualificada, pues construir rápidamente y de manera económica. Entonces yo conocí el sistema, ujú, eh, por diferentes vicisitudes. Yo en ese momento, mientras que estaba haciendo el máster, estaba trabajando, haciendo trabajo de arquitecto, de diseñador de interiores y, ujú, y del mundo de retail. Y cuando me surgió la oportunidad de colaborar con este profesor, con Luis San Salvador, pues nos pusimos a trabajar juntos. Entonces ujú, ahí nació realmente Galvanize como una empresa con futuro, ¿no? ujú, Inicialmente solo nos dedicábamos al tema de la ingeniería, es decir, a hacer diseño de ingeniería de estructuras de steel frame principalmente. Y pasado un tiempo encontramos a un constructor que trabajó con nosotros en alguna obra y decidimos hacer una sociedad más amplia que nos dedicase también a la construcción de estructuras. No tanto claro. al diseño como ofrecer un pack completo de diseño y construcción. De tal manera que Ujú, ya ofrecíamos la garantía al arquitecto o al propietario o al cliente final de que lo que estábamos diseñando se estaba ejecutando con las prescripciones que estábamos marcando desde el diseño. Porque el claro, problema hasta claro. ahora es que, hasta ese momento es que diseñábamos estructuras para constructores principalmente, o incluso para otros arquitectos, y luego el problema es que no había en España suficiente cualificación para entender y construir bien esas estructuras. Entonces, dependías mucho de la mano de ese constructor que,
que podía cometer errores o que podía no hacer las cosas bien y no teníamos manera de poder revisarlo porque, hombre, cuando eran obras en Madrid o cercanas a Madrid, cogíamos el coche y nos acercamos, aunque sea por un poco de dormir tranquilos, aunque no tuviésemos responsabilidad ningún tipo de legal, ¿no? Pero por lo menos para que queríamos que las cosas se hiciesen bien. Y sobre todo cuando al principio de los 2010, 2011, el sistema en España todavía no era muy conocido y una estructura de steel framing mal hecha generaba mala fama, no a nosotros, sino al sistema. Entonces, claro. Podía cerrarle un poco la entrada, digamos, en España como un sistema alternativo, ¿no? A lo que ya existía. Eso es. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, ahora mismo vosotros diseñáis, ¿no? Os llega un proyecto del arquitecto. Esta pregunta la suelo hacer al final, pero bueno, ahora la estamos haciendo al principio, o sea que está muy bien. Entonces está el arquitecto que os envía un plan a vosotros, ¿no? Eso es. Vosotros desarrolláis el proyecto en steel framing. Pasáis el presupuesto, o igual primero hacéis el presupuesto y luego si se acepta se pasa al diseño. Sí. Hacemos normalmente, damos primero un presupuesto estimativo de lo que podría costar la construcción con steel framing y si lo aceptan, sabiendo que luego puede haber variaciones cuando hay un diseño definitivo o si están interesados, pues ya se hace un primer pago de reserva o de provisión de fondos para hacer la ingeniería y luego ya eso se descuenta del precio final de la obra. ¿Y luego fabricación también la hacéis vosotros? No, la fabricación no la hacemos nosotros, pero sí que estamos asociados con empresas que fabrican los perfiles. Vale, entonces lo enviáis al fabricante todos los perfiles, digamos, cómo tienen que ser, se hace el pedido y luego está la constructora, que sí que estáis vosotros asociados con ellos, que es la que un poco puede ejecutar o también el promotor podría hacerlo por su cuenta, en su propio riesgo, ¿no? Claro, efectivamente. Es que depende quién nos contrata. Si nos contrata un arquitecto, luego el arquitecto no tiene posibilidad normalmente de él decidir quién va a construir, es el promotor quien decide. Es verdad que el arquitecto tiene cierta mano al final de elección, de poder tomar o aconsejar al promotor de qué empresa va a poder construirlo después. Normalmente cuando entramos en un proyecto de una fase inicial, casi siempre terminamos construyendo la obra porque lo que hemos seguido el proceso, ¿no? Y entonces al final, ¿para qué cambiar? Aunque haya otras empresas que pueden incluso ofertarlo más barato, pero al final no tiene la garantía de que el que ha hecho ingeniería es el que conoce mejor el proyecto, ¿no? Claro, bueno, y que además imagino yo que todo esto, una vez vosotros tomáis el control, digamos, del proyecto, realizando todo lo que es el proyecto de detalle y con todo el despiece, etcétera, el presupuesto ya está prácticamente cerrado en ese momento, ¿no? O sea, ¿no existen sorpresas o...? No, cuando damos un precio por la ejecución, ese precio lo defendemos, aunque después hay inconvenientes que en las obras pueden suceder, ¿no? Pues es de que un medio auxiliar se estropee, se rompa o que haya un problema como ha pasado ahora, que en diciembre hubo una subida tremenda del precio del acero, que subió un 40%, y entonces las obras que ya teníamos contratadas de antes no hemos repercutido ese precio, lo hemos asumido nosotros de nuestro beneficio, ¿no? Pues bueno, que es un palo. Y es un palo grande, porque son obras a lo mejor en las que no vamos a ganar dinero, pero ya nos hemos comprometido a hacerlas a un precio y no nos parecía bien cambiarlo, ¿no? Aunque ya digo, porque es una cosa que no dependía de nosotros, aunque hubiéramos habido repercutido, pero bueno, eso para los que estéis en España ya lo sabéis, ¿eh? Acordaros también de Galvanalysis. No suelo hacer promociones así tan directas de la empresa, pero bueno, esto hay que reconocer que eso también se tiene que... Porque no tenéis por qué hacerlo, ¿no? Y lo hacéis también, y lo asumís, o sea que también... Nuestra forma de trabajar, sobre todo, al final, se generan relaciones de amistad con los clientes, ¿no? Y son relaciones a largo plazo, que es lo que intentamos trabajar. Es verdad que en el mundo de steel framing, sobre todo en España, lo que sucede es que como son construcciones que no requieren de grandes medios auxiliares, la inversión inicial que tiene que hacer un constructor para dedicarse a este tipo de sistemas es bajo. Entonces, eso da pie a que entren en este oficio muchos empresarios que lo que quieren es forrarse, ¿no? Sin importarles mucho que lo que están haciendo lo hagan bien. Y eso ha pasado. Desde que yo me dedico a este sector, he visto aparecer y desaparecer a un montón de empresas de steel framing, porque se arrancan, saben que cogen un adelanto de un dinero, una provisión de fondos para iniciar la obra. Si luego tienen algún problema durante la obra, pueden dejarla de tirar la obra, la dejan sin terminar, y es una pena, la verdad, eso es una pena. Ya, bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿puedes explicarme, porque hemos estado hablando del steel framing, son estos perfiles, ¿no? Que son pequeños, ¿no? Entonces ahora explícalo tú un poco sin meterte muy técnico, ¿vale? Porque la gente que nos escucha, hay gente que igual nunca ha visto un perfil. Mira, quiero que aquí tengo un perfil,
Bueno, esto los que estáis en el podcast me vais a perdonar, lo tendremos que enseñar en las notas del programa, pondremos el link. O sea, el que nunca haya visto un perfil de Steel Framing, lo pondremos. Y aquí los que estáis viendo el vídeo, pues sí que lo vais a poder ver. Tenemos aquí la oportunidad de ver, esto el perfil, así que nos lo va a enseñar. Es un contenido exclusivo solo para los espectadores del vídeo, ¿no? No me digas eso, que aquí la mayoría de gente la tenemos en Spotify en estos sitios. No, pues esto es muy sencillo. Bueno, son perfiles de clase 4, es decir, perfiles esbeltos, de muy pequeño espesor. Nosotros trabajamos normalmente... ¿Cuál es la diferencia, antes que todo, cuál es la diferencia entre las clases? Rápidamente, ¿qué define la clase 4, 3? Bueno, es un tema puramente de diseño estructural, de cómo se comporta el acero, cómo se comportan los perfiles de acero, la sección de acero, y es un tema que puramente influye en el tema del cálculo. El tema que sea clase 4 implica que se producen una serie de pandeos que hay que tener en cuenta. Por ser perfiles muy esbeltos, se producen una serie de pandeos locales que en secciones de clase 1 y 2 no se producen. Luego también tiene que ver con la plasticidad del perfil. Es decir, bueno, secciones clase 1 y 2 serían los típicos perfiles, digamos, estructurales de toda laminados, la vida, ¿no? Eso es. Un perfil tubular de acero laminado, un perfil tipo IP, HB, claro, IP, los perfiles que son simétricos, por ejemplo, son todos clase 1, la mayoría. Y luego clase 2, clase 3 ya empiezan a ser perfiles laminados, pero que ya empiezan a tener asimetrías. Entonces ya se producen distorsiones, que eso tienen... Bueno, lo que hay que hacer es analizarlos para tener en cuenta esas distorsiones en el cálculo. Los perfiles de clase 4 tienen la particularidad de que su diseño no es directo, sino que hay que obtener una serie de secciones eficaces. Es decir, que dentro de lo que es el perfil de toda la U, la C, quedarnos solo con un trozo de ese acero y el otro lo descartamos. Es la manera que hemos tenido de darnos un método de trabajo, un método de diseño seguro. Es una abstracción mental, que es decir, no es que el acero deje de funcionar todo el perfil, sino que suponemos que se van a producir una serie de pandeos. Cuando se produce ese pandeo, ese perfil lo desechamos, ese trozo de perfil lo desechamos. Es como que no estuviese trabajando. Entonces, en vez de utilizar toda la sección del perfil, solo utilizamos un trozo de esa sección. Vale, de acuerdo. Entonces, cuando son perfiles a compresión, esa reducción de la sección es mayor, y cuando son cuando el perfil está trabajando a flexión, o sea, a momento flexor, puede ser, por ejemplo, se utiliza para una vigueta, para una viga. La parte que está a compresión del perfil es la que se va a reducir, y la parte que está a tracción pues no se reduce. Claro. Lo bueno que tiene este tipo de estructuras en edificación, no tanto en usos industriales, donde ya las luces son más esbeltas, hay más luz, los perfiles quedan más esbeltos, es que toda la estructura está muy trabada con diferentes elementos. Entonces reducimos mucho las luces de pandeo y podemos casi utilizar las secciones brutas para los análisis, sobre todo de deformación. Eso facilita también la labor del diseñador, del ingeniero de estructuras. ¿Cuánto sería, venga, yendo ahí directos, cuánto sería una sección para un unifamiliar de 2 plantas? Mira, nosotros usamos casi siempre 2 tipos de perfiles. Para los montantes, C100, que viene a ser como un perfil que tiene 10 centímetros de alma, aquí se ve, 10 centímetros de alma y 45 más o menos de ala, y luego tiene unos labios que son para rigidizar el perfil, que suelen tener como unos 12 milímetros, y esto sería para los montantes. ¿Qué ventaja tiene este tipo de perfil sobre, por ejemplo, construir con ladrillo? Es que, como veis, entre los montantes, que se colocan a una distancia normalmente de 60 centímetros, cabe aislamiento. Entonces, en 10 centímetros estamos metiendo ya 10 centímetros de aislamiento, si lo que sí queremos. Claro, si hacemos esto con un tabicón o brasillón o cualquier elemento prefabricado de cerámica, eso no lo podríamos hacer. Entonces, ya estamos viendo una ventaja de steel framing, es que con el mismo espesor o con menos, tenemos las mismas características térmicas. Claro, que eso es súper importante. Además, en el podcast tratamos temas de construcción siempre relacionados con la eficiencia energética. Siempre buscamos este tipo de construcciones que son más eficientes de lo que había antes, ¿no? Porque ya sabes esto que comentaron, que se dice, siempre lo dicen, los políticos han firmado ahora en el Tratado Europeo, creo, que en 2050 tenemos que construir edificaciones que no tengan emisividad y que no emitan carbono a la atmósfera, en fin, que sean... Eso que ya veremos si se logra, Pero bueno, y este material, entonces, o esta tecnología, porque es una tecnología, sí que cumple con eso, ¿no? Porque el hecho de que podáis embeber el aislamiento ahí... Claro, metemos el aislamiento, pero bueno, hay un tema también, es que acero que se utiliza, el 80% es acero reciclado. Entonces, digamos que esto de que se habla de economía circular,
se consigue mejor con este tipo de sistemas que con otros sistemas tradicionales. Entonces, aparte de conseguir mayor eficiencia energética, claro, que eso es una de las ventajas del sistema. Sí, sí. Dime, estábamos hablando, me has hecho una comparativa un poco con el ladrillo, con la construcción tradicional. Vamos a meternos un poco más a fondo. ¿Qué cosas tendrías, si fuera yo y te dijera, oye, mira, yo voy a construir esta casa, ¿no? Sí. Yo soy el promotor, ¿vale? Sí. Y no tengo ni idea. No tengo ni idea de esto porque el arquitecto hoy se ha ido por ahí y me ha dejado solo ante el peligro. Entonces ya me voy ahí a hablar contigo y te digo, oye, mira, quiero construir la casa, lo que pasa es que lo tengo pensado hacerla de ladrillo. ¿Qué ventajas, cómo tú, digamos, me convencerías qué ventajas podría hacer, ¿no? Por supuesto, sin mentir, ¿eh? Las ventajas de verdad. No, por supuesto, mira. Sí. Hay un tema y es verdad. En España ahora mismo pasa en Sudamérica, pasa en Centroamérica, pasa en Estados Unidos. No tanto en otros países como Australia o Japón, pero el steel framing se está utilizando mucho en baja y media residencial, es decir, en baja densidad, edificación de baja densidad, en familiares, pareados, edificios de hasta 2-3 plantas. ¿Por qué? Se suele utilizar porque es un sistema muy rápido de construcción, muy limpio, muy ligero, y sobre todo que bien organizada la construcción puede ser mucho más económico. De hecho, por ejemplo en Argentina, Uruguay, este sistema está muy asociado a vivienda residencial social. De calidad media-baja. Sí, lo sé. Es verdad que nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho hasta ahora en España han sido siempre casoplones, es decir, más bien vivienda de media alta, incluso de lujo. Hemos construido en las mejores zonas de Madrid y de Barcelona. Entonces, claro, ese cliente que busca la construcción económica, a lo mejor lo que nos llega a nosotros porque busca construcción barata en Google, ¿no? Y aparece a lo mejor algún enlace al steel framing y entonces ya busca steel framing. Steel framing Madrid o steel framing España, y entonces ya en alguna búsqueda de estas de Google apareceremos nosotros y nos llaman. Oiga, mira, quiero hacer una casa y quiero que sea barata. Bueno, entonces yo le digo, el primer paso... Bueno, yo no se encontré así, ¿eh? Yo no se encontré así. Vale. Yo no buscaba construcción barata. No creo que nos encontrase por barata, pero me refiero... yo estoy poniéndome en la mente del ese cliente que busca bien casa barata, les dan sistemas, hormigón celular, no sé qué, prefabricado, no sé cuánto, construcción con acero ligero, tal, y de repente viene el steel framing. Y habrá gente que se anuncia el steel framing como un sistema barato, económico, tal, rápido, vale. Yo normalmente cuando me llega un cliente intento decirle que es que el que una casa sea barata o cara va a depender mucho más del tipo de grifo que eliges, el tipo de pavimento que eliges, el tipo de ventana que eliges, el acabado, que de la estructura. Porque lo que repercute la estructura en una obra al final es el 30%, más o menos, del presupuesto de la casa. El 30% podemos dedicarlo a la estructura. Que la estructura salga un 10% más barata o un 10% más cara, estamos hablando que es el 10% sobre ese 30%, con lo cual al final de la obra eso apenas se repercute. Sin embargo, si elegimos un acabado de mármol para el suelo, en vez de un laminado, pues claro, la diferencia es brutal. Entonces, sí, a ver, esto un momento antes de que digas los números. Bueno, el 10% del 30%, es decir, no es que sea el 40 y el 20, es que sería el 27 o el 33. Estamos hablando, ¿vale? Claro, estamos hablando de décimas sobre un presupuesto global. Claro. Entonces, cuando uno llega y dice, oye, es que eso va a ser mucho más barato. Bueno, puede ser más barato si se organiza bien la obra, si se planifica bien, si el diseño ya se ha pensado la casa pensando en steel framing. Entonces sí que puede ser muy barato. Y puede ser muy barato, pero no por el sistema en sí, sino porque la construcción se ha planteado ya con unos términos ya de eficacia que hace que pueda ser más económico. Y además la rapidez, ¿no? Porque todo esto viene industrializado, ¿no? Claro, entonces, es muy importante. Dime. Como cliente que llegas a preguntarme qué ventajas tiene steel framing. Hemos hablado de que el precio... Me lo tienes que vender. Yo te hablo del precio, porque el precio no es el hecho diferencial para que elijas el sistema. El tiempo sí, es decir, la rapidez de ejecución sí. Es decir, una casa bien planteada de steel framing en 4 meses está más que terminada, completa, desde que se ha empezado. Sí, están los oficios un poco encadenados en el proceso constructivo. Sí, está todo organizado, exactamente. Digamos. Pero lo que sería simplemente la estructura, lo que se llama la cáscara, simplemente la cáscara estructural, ni siquiera contando carpintería ni nada, una cáscara, ¿cuánto tiempo podría estar? De una casa de una planta una semana, dos plantas 2 semanas.
una casa de 250 metros cuadrados. Que bueno, eso para construir, pero primero hay que diseñar y hay que llevarlo a la fábrica. Claro. Entonces, ¿todo ese proceso cómo sería? Mira, normalmente el diseño depende cómo sea la dificultad de la casa. Nosotros damos siempre un plazo de 15 días, independientemente de que si tardemos después 3 días en hacerlo o no, porque tenemos siempre cola de proyectos, entonces, digamos, para ir dando el mismo plazo a todo el mundo, decimos 15 días. Que luego ese día no tenemos proyectos esa semana en la mesa del estudio, pues a lo mejor en 3 días está el proyecto terminado. Entonces, una vez que ya hemos hecho el diseño de la estructura, le mandamos al arquitecto, al constructor, al promotor, a quien nos encargue la estructura, el diseño en 3D, para que dé el visto bueno de la estructura. Es decir, mira, esto es lo que te vas a encontrar. Está todo ok, hemos entendido bien la estructura, no hay ninguna discrepancia. Nuestra máxima prioridad es mantener absolutamente el proyecto arquitectónico del arquitecto, es decir, no modificarle absolutamente nada. Cuando digo nada, es nada. Intentamos hacer bueno, algunos igual perfiles o digamos o anchos cambiarán un poco por el sistema que se haya hecho el proyecto. Sí, pero ¿no? ni eso, porque normalmente cuando se piensa en tradicional, un forjado son 30 centímetros y nuevamente con el steel framing nos metemos también ahí, o sea que tampoco cambia mucho. ¿Y los muros de fachada? ¿La fachada? Claro, en la fachada normalmente se la reducimos. Entonces, claro, como que no en ese aspecto no hay problema. Es más un problema muchas veces de la geometría, de que hay que son muy poetas. Y a ver, plantean cosas muchas veces sin la capacidad de diseño estructural, que eso hace que sea más osado, lo cual es muy bueno. Y no pienses tanto desde el diseño en cómo vas a construirlo, que eso también es una limitación. Es como cuando hablaba con un historiador que decía que los historiadores son malos escritores porque siempre están pensando en ser como muy rigurosos con la historia y eso les impide generar una narrativa, ¿no? O un hilo conductor atractivo, porque muchas veces la historia es aburrida. Claro. ¿no? Una batalla contada históricamente es la cosa más aburrida del mundo, porque tiras 80% del tiempo caminando hacia un lado, hacia otro de la batalla. Claro. 5 minutos pegando tiros o con un hacha y ya está, y se acabó la batalla. O sea, no... Sí, es verdad. Sí, es verdad que hay que diseñar construyendo, ¿no? Eso es muy importante. Es importante, pero también es bueno cuando llega el diseñador sin esa visión estructural, porque es capaz de lanzarse a hacer cosas mucho más osadas. Que yo, por ejemplo, como arquitecto diseñador, a veces me cuesta, porque no dejo de estar anclado a tener cierta racionalidad digamos, en la construcción. Ese máster de estructuras de Madrid, que además es un máster muy famoso, lo tengo que decir, porque es el máster al que todos aspirábamos en su momento, que algunos no fuimos, pero era el máster de Madrid de estructuras. Claro, eso te impide al final un poco, ¿no? ese soñar. Es que hay muchos tipos de arquitectura, ¿no? Entonces, es verdad que a mí la arquitectura que me gusta es una arquitectura más racional en la que me gustan las cosas en la medida que están construidas, es decir, no me gustan los adornos gratuitos o los elementos excesivamente decorativos o los quiebros en una geometría por capricho. Por capricho, ¿no? Sí. Entonces, digamos que los lazos me gustan en el sentido que, generan un porche que está bien orientado, que nos va a generar una zona de confort, agradable para pasar la tarde. Cuando el voladizo es puramente porque me sale una ventana con una forma así que no sirve para nada, pues mira, lo intento ajustar luego en el diseño para que se pueda construir, pero no es lo que me apetece más a mí proyectar. Vale. Bueno, volvemos, venga. Entonces, estábamos aquí en el proceso de que nos llega el diseño del arquitecto, intentamos, mantener al máximo, hacemos el diseño de ingeniería de la estructura, le pasamos al cliente para que nos dé el visto bueno. Y una vez que nos da el visto bueno, hacemos una serie de planos que son los que se incorporan luego en el proyecto del arquitecto. Los planos típicos para guisar en el colegio, para presentar al ayuntamiento y tal. Independientemente de que luego hagamos unos planos para obra, para que podamos ejecutar la estructura. Pasamos los planos ya de montaje, ¿no? Los planos que serían de despliegue, montaje, todo eso que ya son para la obra. Eso es, que no tienen por qué incorporarse al proyecto de arquitectura. Claro. Pero principalmente trabajamos con un modelo en 3D, porque es la manera que entendemos de construir este tipo de sistemas, que es al final como una jaula en 3 dimensiones en la que todo se conecta con todo. Entonces no trabajamos sobre todo en 3D. Sí, tiene sentido. Hoy en día ya estamos todos en el 3D. Claro, incluso para la visita de obra vamos con una tableta, con el portátil, y vamos viendo el modelo 3D y vamos viendo la dificultad, los puntos conflictivos sobre el 3D y en la obra, ¿no? Se pasa a fabricación, que normalmente ahí tarda también como
como 10, 15 días en tener todo el O sea que material llevamos fabricado. 15 días y 15 días. Sería Eso un es. mes todo este proceso. De ¿vale? momento llevamos un mes. Se pueden acortar los plazos, pero como siempre hay colas, claro, al final es lo que pasa. Dejémoslo así, Sí. a ver si ponemos las expectativas muy altas y Sí. luego nos vienen, oye, tú me dijiste 3 días y 3 días. No. No. Sí, está claro. Está- Está en el claro, proce- es lo normal. bueno es que en el proceso pues mira, es que normalmente los plazos son mucho más lentos, porque nos llega el proyecto básico, entregamos los planos, el proyecto básico se mete luego en el ayuntamiento, hasta que dan la licencia, vamos, pasa mucho más tiempo estos 15 días. Ya que antes lo tienes todo preparado, Claro. que dan las licencias para Claro, comenzar. claro. Entonces Eso muchas está de veces lujo. incluso no hay problema, porque antes de empezar con la estructura hay que hacer excavación, movimiento de tierras, hay que hacer cimentación, con lo cual Claro. eso tarda más de 15 días. Entonces muchas veces cuando nos dan el ok a la estructura, oye tal, perfecto, tal día se va a empezar la obra, vale, pues para tal día va a estar la estructura preparada, pero luego nunca está el día, luego siempre hay retrasos, porque resulta que el que vino con el hormigón, no sé qué, hubo problemas con la planta, no sé qué, total, que al final lo que se suele pasar es que cuando se va a hormigonar cuando ya se ha hecho la excavación de, por ejemplo, la cimentación y se va a hormigonar, ahí ya es cuando se da el visto bueno ya a la fabricación para que ya esté preparando el material, para que justo cuando ya esté el hormigón fraguado y tal, podamos entrar a trabajar. Vale, y entonces es un mes y luego a partir de ese mes se lleva obra, ¿vale? Se lleva todo con los camiones o con lo que sea. Hay dos formas de construir. Se puede construir in situ, es decir, palo a palo, en varas que se van cortando en obra y se van ejecutando en obra, o se puede venir ya panelizado de taller. Entonces, depende de qué tipo de obra y cuál es la dificultad de esa construcción, se opta por un método u otro. En cualquier caso, ¿qué sucede? Que cuando, por ejemplo, se paneliza en taller, pues hay un periodo de tiempo que se está fabricando en taller y montando en taller, y cuando se fabrica en obra, ese tiempo no existe y luego hay un tiempo extra durante la ejecución en obra. Al final, los dos tiempos se equiparan. Es decir, que lo que has tardado en construir in situ se equipara a lo que has tardado en construir en Sí, pero taller. bueno, si se tuviera claro el proyecto cuando se van a obtener las licencias, si se hace todo en taller, claro, entonces sí que sería simplemente ir ahí y poner los paneles, que yo creo que es por ahí, que es allá donde vamos. Sí, absolutamente. Se está moviendo mucho todo el sector de la construcción a nivel global. O sea, no es solo España, ni Perú, ni Argentina. Estamos hablando a nivel global en esta construcción, incluso madera, que ahora hablaremos un poco, otro tipo de construcciones, que se hacen todo en fábrica y se llevan y se colocan los muros y listo. Y en 2 días lo tienes todo montado. Construcción industrializada. Es lo que... Es un tema que está en boga desde los años 20-30 del siglo XX, pero que no había tenido un recorrido real, salvo minoritario en la construcción, como algo anecdótico, hasta en la actualidad, en la que ya empieza a haber una apuesta clara por la industrialización en la construcción. Y esto viene sobre todo motivado porque falta mano de obra cualificada. Y sobre todo porque al final la mano de obra es el elemento más caro de la obra. Antes, la mano de obra era un elemento que, bueno, estaba dentro de la obra, pero digamos que los materiales de construcción eran más caros. Entonces, se intentaba optimizar los perfiles de acero que se colocaban, se hacían soluciones muy manuales en obra, incluso los detalles constructivos que están en los tratados de arquitectura y de construcción, ves que son detalles de artesanía casi. ¿Por qué? Porque intentaban ahorrar material. Pero ahora ya que digamos que lo que cuesta realmente es el salario de un operario, lo que interesa sobre todo a grandes promotores y constructoras es que todos esos costes estén claros desde el principio. Y la manera de tener claro cuánto me tarda construir una obra es tener el proceso industrializado. Porque sé cuándo empiezo y cuándo termino. De la otra manera... Claro, ahora la industrialización está cambiando un poco la manera, porque ahora es eso, ¿no? Que se hace todo en fábrica, lo que sea, se construye y la mano de obra no es necesaria esta mano de obra, ¿no? Claro. Tan importante. O tienes mano de obra en un taller, que al final las medidas de seguridad están mejor. El control de calidad es más alto, el control de tiempo, protocolos de seguridad, es que lo que se ha hecho en la industria, por ejemplo, del automóvil, de construir automóviles en cadena de montaje, no se ha hecho en la construcción de viviendas, y ahora sí empieza a hacerse. Vamos a eso, ¿no? ¿Tú crees que vamos a eso? No sé qué porcentaje respecto al total, pero sí. Claro, bueno, habrá países en los que la mano de obra aún siga siendo barata o incluso casi esclava, por desgracia. Sí. Pero sí que es verdad que en todos los países ya, digamos, occidentales o con cierto nivel, digamos, de adquisitivo, pues ya no tiene sentido tampoco, ¿no? Estando todas estas fábricas. Quizás un cambio más de mentalidad, ¿no? ¿Qué opinas? Porque yo tengo aquí, también tenía preparada pues un poco hablar de este tema. ¿No crees que... ¿Cómo podemos hacer
que cambie la mentalidad? Pues ya, por ejemplo, en la universidad no se habla de todo esto. Te lo he dicho antes offline, antes de empezar el podcast te digo, es que en la universidad todas estas tecnologías no se comentan, ¿no? Entonces yo quizá con este podcast estoy intentando hacer eso, mostrar todo esto a tanta gente y a la audiencia. Sí. ¿Qué podemos hacer para que la gente los acepte, todas estas nuevas tecnologías? Mira, en el mundo científico las nuevas ideas no se imponen. Lo que sucede es que las personas que defendían las ideas antiguas van muriendo. Es lo que sucede. De cuando un catedrático. Duro, ¿eh? No, es la realidad. Cuando un catedrático de construcción con ladrillo se jubila, de que morirse, se jubila. Ya. El nuevo. Pero ahí me ha sacado tu talento de historiador un poco, ¿no? Ahí que ha sido así tan frío, pero sí, sigue, perdón. No, es la realidad, es que en historia sucede eso. Sí, la teoría de evolución humana no se impone, sino que las personas que defienden otras teorías empiezan a quedar obsoletas, ¿no? Sí, van dando paso. Sí, y entonces las nuevas generaciones entran con aire fresco. Y con esto de la industrialización sucede lo mismo, o con los nuevos procedimientos de construcción, al final, la industria del BIM, ¿no? O la construcción offshore, ¿no? Todo lo que implica, al final, los nuevos procesos constructivos que están muy alejados del proceso manual, es decir, del operario con un pañuelo con 4 nudos en la obra y con una litrona de cerveza. Eso ya va a acabarse, si no se ha acabado ya. Claro. Entonces, ¿cómo se está imponiendo la industrialización? A base de meter pasta, básicamente. Hay grupos de presión que están ya, igual que había antes lobbies, y hay lobbies de otros métodos de construcción, como el ladrillo, que, por ejemplo, en España han tenido un peso tremendo a la hora de construir y articular la normativa que hay de construcción en España. El Código Técnico de Edificación solo plantea soluciones constructivas con ladrillo. Sí. Solo y exclusivamente. O sea, claro, ¿qué pasa? Cuando un arquitecto quiere aplicar el código técnico, lo que le resulta más cómodo y más sencillo es aplicar alguna de las soluciones que ya vienen dibujadas en la normativa. ¿Y por qué se ha impuesto una solución de capuchina, por ejemplo, cuando ya apenas se utiliza en el código técnico? Pues porque hay un lobby detrás de la industria del ladrillo que ha apostado porque eso se suceda. Ahí. Claro. Ahora hay lobbies que están apostando por industrialización. Hay, yo creo, capital estadounidense, sobre todo, invirtiendo en España para que grandes promotoras generen promociones de construcción industrializada. O al menos que lo vendan como tal. Otra cosa es que luego todo sea exactamente industrializado, que no es tanto el caso. Yo creo que se está industrializando mucho el tema de baños, por ejemplo, de cuartos húmedos. Y luego hay otro tipo de construcción que es a base de módulos, ¿no? De módulos de casa, que luego se ensamblan en obra. Claro, eso tiene unas ventajas, pero también plantea una serie de problemas. Por ejemplo, cuando hay que unir dos módulos, ahí tenemos una junta. Y las juntas, por muy bien que se traten con elementos, todos los elementos químicos, que al final son resinas y tapajuntas y tal, tienen una caducidad, que suelen ser 10 años. Bueno, a 10 años ya, digamos que eso ya está fuera de su garantía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que desmontar parte de la fachada para sellar la junta. Bueno, digamos que plantea una serie de dificultades que creo que ya están resueltas. Luego está la construcción en 2 dimensiones, es decir, no tanto módulos como tal, como de 3 dimensiones que pueden ir de un tráiler y descargarse, sino en 2 dimensiones, que vengan paneles ya prefabricados de taller. Sí. Paneles que vengan incluso con todos sus acabados, incluso con las interacciones metidas. Esos son un poco los que te comentaba yo también, que se podría llegar a hacer de esa manera, ¿no? Ya se hace, de hecho. Y se hace ya también, por ejemplo, con la construcción en madera, se está haciendo con el uso y el auge de la técnica del CLT, que es pues una manera de construir muros macizos de madera. Por lo mismo de antes. Antes era un material caro la madera, ahora es menos caro y te ahorra tiempo. Vengo con los paneles de taller y los voy construyendo en obra, como si fuese un montaje de Lego, ¿no? Sí. Sí, bueno, en este caso quería comparar porque este sistema, el sistema Steel Framing, es muy parecido al sistema, digamos, de estructura interior de madera. Sí, lo que pasa es que cambias frame. El metal. ¿Cómo le llamas a este? El balloon frame. Digamos que el steel framing no deja de ser un spin-off de la construcción con madera. De hecho, exacto. Nace, o sus orígenes están en la construcción con madera, las técnicas son de construcción con madera. Al principio se hablaba de los que trabajaban en steel framing como carpinteros, es decir,
trabajaban con herramientas casi de madera, solo que cambiaban los clavos al final por tornillos, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, que hasta los años 50 del siglo XX que nacieron los tornillos autorroscantes, los autotaladrantes, que permitían, digamos, perforar el metal sin necesidad de hacer un agujero previo. Hasta entonces casi todo se construía con clavos. O sea, se atornillaba con clavos, o sea, se clavaban las estructuras de acero también. Claro, es un sistema muy parecido a la madera. Sí. El origen es América, ¿no? ¿De dónde proviene el steel framing? Sí, el origen está en América. Bueno, ahí hay discrepancias, pero bueno, el origen del balloon frame seguro que es americano. De hecho, comienza en los años 30 del siglo XIX, 1730 por ahí. Ahí están los primeros edificios documentados de balloon frame, de construcción con madera. Con un sistema que hasta esos momentos se conocía como Chicago Construction, es decir, que era un sistema que estaba sobre todo en la cuenca de Chicago. Es decir, o sea, que muy local. Bueno, este para clarificar, porque igual no lo estoy entendiendo bien, o igual sí. Este es el sistema en el que tienes estos, en lugar de tener perfiles metálicos, tienes pues la madera, ¿no? Tienes los perfiles de madera y luego pones el aislamiento. Los listones, exacto, los listones de madera, perdón. Y luego tienes el aislamiento en medio y luego recubres todo, que hoy en día se hace con paneles OSB o lo que fuera. Y se recubren por el exterior, entonces te queda el aislamiento embebido. Entonces, este sistema nace en Estados Unidos cuando en Estados Unidos comienza un auge, sobre todo de necesidad de construir rápido, y había poca cualificación, es decir, se empieza a construir con madera, ¿no? Vienen los franceses, los españoles, los ingleses a construir a Estados Unidos. Pero la cualificación de los carpinteros de madera, que hacían encuentros muy complejos con madera en Europa, eso no se puede hacer en Estados Unidos porque falta esa cualificación. Digamos que quien va de colono a Estados Unidos es alguien que no tenía donde caerse muerto antes en Europa. Es decir, si un carpintero estaba muy demandado, es decir, si un tío era un buen profesional en Europa, no se iba, lo dejaba todo en Europa para irse a América. América se iba, que no tenía donde caerse muerto en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Buena manera de explicarlo. Bueno, eso es, al final sucede, ¿no? Tú no te vas, no dejas tu casa, Claro. Como muchos que nos fuimos con la crisis de 2007, vaya. Claro, si tú te puedes quedar en tu país, a nadie le gusta estar cerca de su familia, cerca de sus amigos, nadie se va por gusto. Entonces, eso también es una buena reflexión cuando vemos que llegan inmigrantes a España o a Europa, ¿no? A las costas de Europa. Y claro, es que vienen escapando de la pobreza absoluta, ¿no? O la miseria más grande. Y son personas que al final que quieren buscarse la vida, tienen ese afán de buscarse un futuro mejor para él y para su familia. Bueno, volviendo a Estados Unidos y a los... Sí. Volvamos a Estados Unidos. Esta época en la que comienza la conquista del oeste, ¿no? La famosa conquista del oeste, que es donde realmente se pone en valor toda esta construcción con madera. Son métodos muy rápidos de construir, muy baratos, y hay muchísimo material. Hay árboles a punta pala. Entonces se puede construir con mucha facilidad y se construye con lo que hay. En la cuenca mediterránea había barro y se hacían casas con ladrillo. Allí no había esa capacidad de construir así y se construye con madera. Diferente es la zona de California y toda la influencia española que tuvo América, donde sí se construye de manera tradicional española, es decir, con muros de adobe, muros de ladrillo. La arcilla la llevamos ahí también, ¿no? La arcilla. Bueno, y que además necesitabas crear hornos, en fin, el sistema es mucho más difícil que coger un árbol, cortar, hacer los listones y construir. Bueno, también es una zona en la que no hay tantos árboles, en la zona de California, como en la zona de... es verdad. del medio oeste y de... Sí. Cierto. Bueno, entonces, digamos que toda esta época es conocido el sistema como Chicago Construction porque nace en la zona de Chicago, o tiene su origen ahí, ¿no? Se habla de que hay una iglesia de San Mary que puede ser el primer edificio documentado hecho con steel framing. Pero es verdad que hay otros autores que lo que hacen es poner énfasis en que el inicio del balloon frame está más ligado a la cuenca del Mississippi. De influencia francesa. De hecho, el término balón puede ser una derivación de un término francés bourrin, que, bueno, al final no deja de ser una construcción ligera con madera
y tiene su origen en Estados Unidos. Sí. ¿Y qué sucede? Que a finales del siglo XIX hay grandes incendios. Por un lado el de Chicago, luego hubo un terremoto en San Francisco, un incendio en San Francisco, y fue a finales del siglo XX cuando las ciudades se devastan por estos fenómenos y se empieza a construir con acero. Es el auge y el nacimiento de la construcción con acero. Digamos, bueno, no únicamente el acero sí, que ahora hablaremos de la resistencia, pero también sale el hormigón celular en ese momento. Sí. Sale como motivo, como reemplazo a la madera también. Eso realmente la madera era el material, ¿no?, principal en esos tiempos, ¿no? Claro, entonces tenemos una preocupación realmente real por parte de los constructores de plantear y patentar sistemas que se declarasen como ignífugos, ¿no?, o resistentes al fuego principalmente. Entonces, de hecho, los primeros perfiles metálicos similares a steel framing, porque no son todavía steel framing, pero son algo parecido, es un proto steel framing, eran algo así como metal lumber, que era como carpinteros de metal o una cosa así, ¿no? Como la reducción exacta no sabría decirla. Pero y lo que se vendían metal eran plumber, se metían a ofrecer un sistema sobre todo por su resistencia al fuego. Es decir, lo que querían demostrar es que hacían una construcción similar a la madera, que es lo que la gente tenía en la cabeza, era el sistema tradicional, construcción con madera, pero con metal, con lo cual te quitabas el problema del fuego. Entonces ahí ya, en principios ya del siglo XX, por un lado tenemos la tradición de la construcción en madera con el balloon frame y tenemos ahora ya el auge de la industria del acero. Y ahí empieza un mogollón de empresas a patentar diferentes soluciones. Como no había normativa, lo que hacen los fabricantes es hacer ensayos y dan unas tablas que son lo que usan los diseñadores para utilizar sus productos. Entonces dan tablas de cuánto aguanta una viga con tanta carga. Oye, ¿cuánto me resiste al fuego esta estructura? Y es muy curioso ver cómo los dueños de las empresas fabricantes se subían, hacían los ensayos y para comprobar realmente que aquello funcionaba se subían encima del forjado para demostrar que después del fuego y apagarlo el forjado resistía, ¿no? De esta época también, por ejemplo, hay un español muy famoso que ahora se está recuperando, que es Guastavin, ¿no?, que es oriundo de Guastavin, cierto, he escuchado sobre él. Claro, entonces este vendía cubiertas, en este caso abovedadas de ladrillo, con tradición de bóveda catalana, y su sistema eran muy famosos porque eran sistemas contra el fuego, o sea, fireproof, ¿no? Eran como resistentes al fuego, y tuvieron mucho éxito. De hecho, muchos edificios en Nueva York todavía tienen sus bóvedas. Bueno, entonces estamos en principio allá a principios del siglo XX, todavía no hay normativa y empieza a haber como ya construcción de edificios que usan el sistema algo ya parecido a steel framing. De hecho, en los catálogos de los fabricantes ya se ven esquemas estructurales que son muy parecidos a lo que tenemos actualmente. La diferencia principal radicaba en que como no tenían capacidades de calcular los pandeos de estos perfiles, usaban perfiles con doble C, puestos espalda a espalda. Vale. Entonces, todas las veguetas de los forjados se hacían así y los montantes ya iban cambiando. Es una época en la que ya se patenta también las soluciones de cartón yeso, las placas de cartón yeso. Se patentan también soluciones de aislamiento a base de fibras, algo parecido a las lanas de roca actuales, pero bueno, no son iguales, pero algo parecido ya empiezan a hacer. Empezaba ya digamos, a verse el que sistema. Empieza la industria de la construcción en seco a tener una serie de materiales que propician y posibilitan la construcción con el steel framing, ¿no? Entonces, llegamos a la feria de Chicago de 1931, donde se ejecutan una serie de prototipos de vivienda dentro de una exposición que se llamaba Hogares del Mañana, que era así como una invitación a arquitectos, constructores, promotores a pensar cómo iba a ser la vivienda del siglo XXI, ¿no? El futuro. Y hay soluciones muy curiosas, pero hay muchas de las soluciones que se plantean ya utilizan este sistema, ¿no? Y está, por ejemplo, una empresa que se llama Stan Steel, que realizó un par de prototipos y uno de ellos es como el primer edificio 100% documentado y construido con el sistema steel framing, con algo muy parecido con algo muy parecido a lo que es el steel framing actual. De esa época también es la primera protonormativa en Estados Unidos de construcción con acero, aunque hasta los años 50
en Estados Unidos no hubo normativa como tal de construcción con el steel framing y nació de la mano de un profesor de universidad que se llama Josh Winter, que era profesor de la Cornell, me parece, University, y bueno, que fue el padre de ese tipo de estructuras, que empezó todo el desarrollo normativo de las estructuras de steel framing, de perfiles conformados en frío, que tienen un diseño un tanto particular, ¿no? Qué interesante, ¿no? Eso me tienes que enviar los enlaces luego y los pondremos en las notas del programa para que la gente pueda echar un vistazo. Bueno, habéis tenido una clase magistral de historia ahora sobre construcción en seco, que es muy interesante porque, bueno, esta tecnología se engloba dentro de lo que es construcción en seco, que es lo contrario a lo que sería, digamos, el ladrillo con mortero, en fin. Y puede ser que el auge ahora, que está creciendo mucho, venga también vinculado al precio de la madera, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, ¿tiene algo que ver con los precios? Porque el precio sube mucho de la madera y entonces los materiales alternativos... Porque luego tenéis otro que es competencia también, que es el Insulated Concrete Forms. Ya sabes que ahora los fabricantes de hormigón, de concreto en Latinoamérica, se han puesto todos de acuerdo para defender esta tecnología. Porque ese es, digamos, la otra alternativa, ¿no? Es la alternativa a vuestras tecnologías. ¿Cómo lo ves todo esto? Mira, o sea, alternativas hay muchas. Y yo no soy un industrial que defiendo lo mío por encima de todo lo demás como si fuese un talibán, ¿no? Defiendo su religión. Yo soy un arquitecto que tengo conocimiento de estructuras y yo he utilizado y utilizo sistemas estructurales laminados o estructuras de hormigón armado. Uso el steel framing principalmente y intento también volcarme en su desarrollo en España porque creo realmente que es un sistema de futuro. Porque permite mucha versatilidad, cosa que este sistema de hormigón no lo permite. Es decir, sí, el Insulated Concrete Forms, una vez lo pones, ahí estás metiendo 15 centímetros de hormigón armado y eso para moverlo de ahí ya... Lo veo complicado. No tanto ya como para la rehabilitación y las reformas y la posible ampliación de una vivienda, que eso con el steel framing se pueden hacer con muchísima facilidad. Claro. Desde cambiar un hueco de ventana, un hueco de puerta o realmente quitar un tabique para ampliar una vivienda, es que luego las formas geométricas están muy limitadas. Todo lo que no sean encuentros ortogonales ya se complica con ese tipo de sistemas. Y que hay gente que le gusta el hormigón. Es decir, hemos tenido promociones en Bilbao que los clientes querían hormigón sí o sí, porque querían tocar hormigón, sentir hormigón y las estructuras ligeras de acero les parecían como no era lo que ellos tenían en su cabeza para una vivienda en Bilbao, ¿no? Nada más y nada menos. Bueno, entonces... es que ahí la gente, ¿sabes? Ya sabes que ahí son gente con carácter, ¿eh? Ahí no les metas... Quieren tener un muro de 50 grande de esos. Claro, ellos querían, exactamente. De hecho, la alternativa era esa. ¿Qué sucedía? Que el terreno era muy malo. Si usaban ese tipo de sistemas, había que cimentar cimentaciones profundas. Digamos que se encarecía hasta de todo. ¿Qué solución conseguimos llegar ahí? Que fue un punto intermedio. Bueno, hicimos una estructura de steel framing, pero por la cara exterior metimos un mortero proyectado, con lo cual la apariencia final que tocaba el cliente y se dejaba los nudillos tocando un elemento que era con 3 centímetros de mortero, que era una cosa muy resistente, ¿no? Pero por supuesto 3 centímetros de mortero no son 15 centímetros. Ya, claro. Es que es un tema que ya digo, es que todos los sistemas tienen sus pros y sus contras. Yo creo que Stephen tiene muchos pros, tiene contras, que si quieres también los comentamos, Sí, ahora vamos a ir hablando. Yo tengo algunos preparados, tú me puedes comentar los otros. O sea, primero, resistencia al fuego. Sí. Vamos a ver, igual estamos derribando mitos, igual no. Tú me dices, ¿qué resistencia al fuego tiene? Los grandes caballos de batalla de steel framing son dos. Por un lado la corrosión y por otro la resistencia al fuego. Y son dos temas que están vinculados porque el propio perfil que se utiliza para steel framing es un perfil muy esbelto, es decir, con espesores que a lo mejor pueden llegar a 2 milímetros, pero 2 milímetros es muy poco también. Entonces, ¿qué sucede? Que son perfiles que tienen muy poca masividad. Al tener muy poca masividad, con el componente del fuego se comportan mal, en general. Claro. ¿Qué nos dice la normativa a nivel europeo y también en España, de manera muy conservadora? Que cuando el perfil alcance 350 grados, ese perfil ya no vale. Sabemos que el acero hasta los 500 grados ni se entera de lo que está pasando. Pero digamos que la normativa lo que hace es ser muy conservadora y limita el uso del perfil a 350 grados. Entonces lo que hay que hacer es que
antes de que llegue a los 350 grados, esa estructura haya resistido X minutos, que es lo que te marca la normativa. Pues 30 minutos, en el caso de una vivienda residencial unifamiliar, 60, 90, 120 y así se va consiguiendo. ¿Cómo se consigue esta resistencia al fuego? A base de aplacados. Es decir, estos perfiles no se pintan, porque ahora gastan muchísimos kilos de pintura, no se utiliza verniculita ni se proyecta ningún tipo de elemento así. Lo más económico y lo más sencillo es colocar aplacados, porque de todas formas esos aplacados ya los estás utilizando para revestir las estructuras. Con lo cual es cuestión de que esas placas de cartón yeso sean de un espesor tal que te permita aguantar el fuego. Entonces, el cálculo del fuego de estos elementos, hay una serie de formulaciones que dependen del sector de incendio del recinto, de la temperatura del aire de ese recinto, y cómo se va calentando ese aire va condicionando la temperatura del perfil. Entonces hay que usar una formulación que es iterativa para ver cómo se va aumentando la temperatura del perfil conforme se aumenta la temperatura del aire del recinto que rodea el perfil. Pues con eso y con los revestimientos, digamos, se van ajustando esa formulación para alcanzar esos requisitos de incendio, ¿no? Es decir, que durante esos 30 minutos que nos está marcando la normativa, ese perfil, pues al final no llegue nunca a los 350 grados. Claro. Entonces, ese es el tema. Al final, el tema del fuego se consigue con revestimientos. Y el tema de la corrosión, que es otro de los temas importantes, se consigue con el galvanizado de los perfiles. Estos perfiles están galvanizados, que quiere decir que llevan un baño de zinc. Bueno, hay otros elementos que se pueden utilizar para proteger. El grabalumen, que son aleaciones de zinc y aluminio, también se está utilizando mucho ahora. Pero el zinc es el elemento que tenía y que sigue teniendo mayor implantación en el mercado para proteger los perfiles. Y entonces ese galvanizado lo que hace es proteger al perfil de la intemperie. ¿Qué sucede? Que este perfil normalmente no se queda a la intemperie. No va a estar expuesto. Normalmente está recubierto, claro. Entonces, en el momento que está protegido, ya no hay ningún problema. De hecho, cuando se han hecho rehabilitaciones de estructuras de steel framing de principios del siglo XX, se vieron que estaban exactamente igual que el primer día. Porque si no hay posibilidad de que se introduzca agua o ambiente salino en el perfil, pues no se produce corrosión. ¿Cómo sería la unión con la cimentación? ¿Cómo sería ese punto? Porque transmite la humedad. ¿Cómo se comporta respecto a la humedad? Lo que se suele hacer normalmente, bueno, no sé si todo el mundo lo hace, nosotros lo hacemos, es colocar una lámina bituminosa de separación entre el metal y el hormigón. Aparte porque ahí va un perfil horizontal, ¿no? Ahí va un perfil horizontal primero. En canal, sobre la que se van introduciendo los perfiles C que hacen de montantes. Esto es como si estuvierais haciendo los paneles de yeso laminado con una perfilería también, ¿no? Tiene esa misma manera de pensar, ¿no? Se pone la U, luego se colocan los perfiles, de alguna manera, ¿no? Eso es. Es como algo parecido a lo que se construye con tabiquería seca, con tabiques de pladur, en el que hay un canal. Eso digo. Eso. Vale, entonces la humedad sería con la lámina. Se pone una lámina y luego ya se pone la U horizontal, ¿ok? Puentes térmicos. Mira, los puentes térmicos que se producen son muy pequeños, porque tenemos 1,5 de espesor. Entonces, como entre los perfiles metemos lana de roca, digamos que el puente térmico que se va a producir, en todo caso, sería entre 1,5 de espesor que hay, o entre el poquito de espacio que haya sin lana de roca, o sin espuma, entre el perfil y la superficie, ¿no? Entonces, digamos que los puentes térmicos son muy pequeños. También es verdad que ahora, como se está construyendo mucho con sistemas de aislamiento por el exterior, tipo SATE, digamos que los puentes térmicos son... Si pones un SATE fuera, pero si pones un SATE aquí, yo tampoco le veo tanto sentido, porque entonces todo lo que has reducido el perfil del muro poniéndole un SATE por el exterior, entonces todo lo que has reducido lo pierdes. O sea, todo lo que has ganado de espacio, ¿no? No te creas, porque lo que sucede a veces es que si tú quieres hacer una casa, por ejemplo, tipo pasiva, o una casa con una eficiencia energética muy alta, tipo A, o casi una casa de consumo casi cero, vas a necesitar mucho aislamiento. Claro, entonces ahí sí que te vas al SATE. Ahí sí que vas a un SATE o a un sistema parecido. Cuando, por ejemplo, estamos en clima mediterráneo y tal, ahí sí que no hace falta, y a lo mejor metemos un perfil más ancho en la fachada para meter más aislamiento entre los montantes y luego resolver la fachada con una fachada, por ejemplo, ventilada. Y digamos, dar una experiencia más de calidad, pero sin necesidad de un SATE. Claro, esto, bueno, ya me he sacado el tema de los edificios de consumo casi nulo,
Que claro, que al final si le pones el SATE, lo que te queda al final es el trasdosado, ¿no? ¿Las instalaciones las puedes pasar también por dentro de estos perfiles? Las puedes pasar. Nuestra forma de construir normalmente es colocar omegas por acá interior, que facilita el paso de instalaciones y luego también te arriocha los perfiles. Pero también se pueden dejar agujereados los perfiles de los montantes para meter las instalaciones por ahí. Entonces, digamos que ahí ya depende un poco de... A mí me gusta dejarlas, digamos, más cerca de la pared para que si hay cualquier reparación o cualquier cambio no haya que estar quitando el aislamiento, ¿sabes? Digamos que es más sencillo tener acceso a las instalaciones de manera rápida. Quito el pladur y ya tengo la instalación, ya las veo. ¿Qué diferenciaría entonces? Ahora vamos a elegir. Venga, tengo la construcción de madera, sí. La balloon, ¿no me has dicho? Sí, y la construcción de steel framing. Sí. ¿Qué me haría a mí elegir, aparte del precio, ¿vale? Ahora está claro que está el precio es un factor importante. Sí. ¿Qué es lo que me haría elegir entre una y otra, aparte del precio? Si es que existe algún criterio más. Creo que la madera es más cara, en general, de construir ayuda en España, no estoy hablando de Estados Unidos, que igual puede ser más económico la madera. En España creo que es más caro construir con madera. Hay pocas empresas, se venden como casas canadienses. Bueno, creo que no hay tanta gente dedicado al tema de la construcción con madera, aunque es verdad que es un sector en crecimiento también, precisamente y sobre todo por la conciencia ecológica. Es decir, ahora mismo yo creo que la madera puede ser el material del siglo XXI en cuanto a que hay muchos arquitectos, ingenieros y técnicos que están volcándose en promocionar la madera como un material de construcción para nuevos tiempos, ¿no? Sobre todo por todo este tema de economía circular, de que la huella de carbono es casi nula en el caso de la madera. Bueno, si el cliente tiene una conciencia muy, muy ecológica y estos son temas que son muy importantes para él, quizás la construcción con madera sea su solución, aunque sea más cara. Ya. Todo lo demás es prácticamente igual. En cuanto a... bueno, quizás la madera tiene más puentes térmicos, porque las secciones de los... Son más grandes. Son macizas también. Son macizas también, claro, pasa por ahí. Es un poco menos versátil en cuanto al diseño, porque una ventaja que tiene el acero frente a la madera es que el acero trabaja muy bien a tracción. Entonces se pueden colgar cosas. Hacemos voladizos, hacemos soluciones atirantadas. Todas esas cosas en madera son muy complicadas de hacer. Entonces digamos que un diseño convencional de una típica casita sin grandes historias, sin grandes luces, entre construir con madera y acero, la decisión es puramente emocional. Cuando se emocional o de bolsillo. Sí. En función de lo que tengas, ¿no? En el lugar. Cuando se trata de, por ejemplo, de hacer soluciones un poco más audaces, viviendas con un diseño más arriesgado. Sí, con voladizos, con este tipo de elementos. Ahí la madera se queda corto. Ya hay que recurrir a sistemas auxiliares como meter vigas de acero, pilas de acero. Entonces ya pierde el sentido. Ya para qué te metes en la madera. Claro. Vale. O sea, que eso tiene bastante sentido. Cuéntame, ¿me he dejado algún inconveniente de esta tecnología? No, ¿O lo hemos hablado que yo todo? sepa. Bueno, a ver... no quiero que me lo malvendas, no quiero que ahora te lo saques, pero... el sistema tiene una ventaja principal que es su ligereza. Por encima de todo demás es que es un sistema muy ligero. Muy ligero. Con lo cual, cimentaciones baratas porque será más pequeña. Eso es. Y por ejemplo, remontas en altura, es decir, hacer ampliaciones de edificios o incluso de viviendas existentes sin que se tocara cimentación o sin tocar la cimentación se pueden hacer. Esto yo creo que es el punto más fuerte. Intento siempre de cada tecnología sacar el punto más fuerte, ¿no? Entonces, quizá el punto más fuerte de esta tecnología es ampliaciones, todo lo que sea, digamos, edificación crecimiento. En altura. Edificación a altura. Eso claro. Y bien unifamiliar y desarrollos al final de horizontales de promociones de viviendas que son todos iguales, en los que, digamos, ahí la seriación sí que se puede industrializar. Pues ahí también es una ventaja. Y una ventaja económica importante. Pero desventaja, pues quizás esa ligereza. Es como dice mi socio Luis que las virtudes y los defectos son dos caras de la misma moneda. Y aquí sucede eso. La ligereza es una ventaja, también puede ser un hándicap, sobre todo para las personas que tienen la conciencia de que buscan algo muy sólido para su vivienda. Claro, estamos acostumbrados aquí a forjados de hormigón, muros de ladrillo, cosas que pesan mucho. Claro, llega algo que no pesa tanto, entonces es un problema. Te quedas un poco... Claro, es un problema también cuando tenemos fuertes vientos.
porque hay que adelantar, hay que, digamos, invertir en buenos adiestramientos. Pero, por ejemplo, terremotos? ¿Y terremotos? ¿El caso de con los terremotos? terremotos es una ventaja, porque los terremotos funcionan por claro. movilización de masa. Cuanto más ligero es la estructura, menos masa moviliza, con lo cual menos influye el sismo en ese tipo de estructuras. No obstante, también es un problema. Nos hemos encontrado con casos en los que el problema son los anclajes, es decir, porque la estructura tiene poca masa, pueden ser tracciones en la cimentación, es decir, que el edificio tira de la cimentación. Ya. De manera muy teórica, quiero decir, luego hay que ver... Por ejemplo, en una situación, por ejemplo, en Estados Unidos, es que en Estados Unidos hay estos tornados a veces y claro, todas las casas de madera se van todas al pairo. Entonces, ¿con esto pasaría lo mismo o no? Sí, podría a ver, todo depende de cómo se construya. El problema no es la construcción en madera o de acero o de ladrillo. El problema es que muchas veces en Estados Unidos se construye muy barato porque compensa hacer barato las casas y digamos, si en 10 años viene un terremoto, un tornado y se me va la casa al suelo, la voy a construir. Y me sale más barato eso que invertir en hacer una casa mucho mejor. Ese es el tema un poco que es esa mentalidad, ¿no? Aquí en España y en general en Europa tenemos la conciencia de que una casa es para toda la vida, la heredan nuestros hijos, nuestros nietos. Creo que en Estados Unidos, como hay más movilidad, digamos, ese anclaje a donde uno ha nacido no existe, ¿no? Ya, igual no se tiene, ya, en eso tienes razón. Entonces, pero sí que es una buena estructura bien diseñada, sí que es resistente al sismo. Sí. Bueno, hombre, si hay un tornado gigantesco, pues mira, pues todos se van y ya está, es lo que hay, tampoco... Claro. Pero bueno, es que ya depende de la magnitud del fenómeno, ¿no? Claro, por eso digo que ahora te llega una pandemia como Fukushima, esta... ¿no? La central nuclear se fue al carajo por culpa de un se va al carajo la central nuclear y hasta luego, ahí da igual donde te metas. Bueno, ahí el hormigón tendría algo que decir, ¿eh? Aquí el señor hormigón aparecería y diría, oye, señores, yo estoy aquí... No, está claro. Bueno, yo lo veo un sistema y además lo veo... A mí también me gusta el hormigón, pero bueno, yo no me caso con nadie. O sea, de hecho, os estoy entrevistando a todos. O sea, que el objetivo es a final de este año tener todas las alternativas dentro del podcast. Pero claro, yo, por ejemplo, el hormigón lo sigo viendo clave para lo que son vivienda enterrada, pues un garaje y tal. Y luego ya cuando empiezas a construir en planta, ya en altura, entonces ahí ya sí que está el juego. Ahí ya sí que entra pues steel framing, construcción de madera, hormigón aligerado, que tampoco el hormigón aligerado tampoco funciona bajo tierra. O sea que ahí es un poco un poco donde lo veo yo, que ahí es donde está un poco la elección, ¿no? Y este material es muy interesante. ¿Cómo serían las medianeras? ¿Medianeras también son de steel framing? Sí. Es un tema peculiar las medianerías, pero se construyen exactamente igual. Es decir, el tema es... La dificultad que tiene construir en medianería es que tienes que hacer el tabique en el suelo y luego levantarlo. Si construís in situ o si viene ya prefabricado desde taller. Exactamente igual que la madera. Exactamente igual que con la madera, que lo hacen en el suelo y lo levantan. ¿Y esos muros son portantes o no? ¿Puedes diseñarlos sin que sean portantes? Y podrías hacerlo y lo podrías hacer para que no fueran y en un futuro reemplazarlo y mover uno y quitarlo y poner otro. Se puede hacer perfectamente. A ver, no lo he dicho hasta ahora, pero el sistema steel framing, al igual que la construcción con balloon frame de madera, son sistemas murarios, es decir, funcionan normalmente por distribución de cargas lineales. Es decir, tenemos una serie de tabiques que son los que son elementos portantes y los que se transmiten las cargas a cimentación. Claro, que no hay pilares. Claro, a diferencia de la construcción tradicional que viene del movimiento moderno, en la que hay una cuadrícula de pilares y vigas, digamos que son elementos puntuales de distribución de cargas. Entonces, el hecho de que sean elementos lineales hace que las cargas estén más repartidas, pero te obliga a que haya una serie de elementos que son portantes y que son inamovibles en el proyecto. Otra cosa distinta es que, y nos ha pasado, de diseñar la vivienda con steel framing, pero con una dinámica, un pensamiento de construcción, digamos, de acero convencional, en el que hay como serie de puntos que transmiten las cargas a cimentación. Bueno, en ese caso lo que hacemos es usar celosías para concentrar cargas en puntos y así se liberan tabiques, ¿no? Pero, lo que no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? No tiene mucho más sentido hacerlo distribución de cargas. Yo no lo pensaba en ese sentido, sino yo pensaba en una casa que se pueda transformar en el futuro. Pues imaginemos que es una casa donde vive una familia, los padres ya son más mayores, luego los nanos se van a vivir su vida y entonces deciden ampliar el salón, ¿no? Y entonces lo único que hay que hacer es, además es construcción en seco, pues hombre, habría que picar un poco los paneles Bueno, no, pero es que nosotros lo que hacemos es que dentro de una vivienda eso se puede prever. Las posibilidades de ampliación. Entonces se puede eso es muy interesante. Claro, oye, tengo ahora 3 habitaciones, pero es que en el futuro solo quiero 2. Quiero un estudio y el dormitorio de los padres, ¿no? El dormitorio principal. Claro. Y quiero que ese espacio, esa tercera habitación que era de los niños,
añadirse al salón. Pues entonces ese tabique ya se plantea que sea no estructural, o sea, una tabiquería seca de cartón yeso, que en el futuro se pueda quitar. Entonces, no todos los muros del proyecto de steel framing son estructurales, son un porcentaje de ellos. ¿Y cómo son las escaleras? Esto me acaba de surgir. Se pueden hacer con el steel framing también. Pero las hacéis escaleras con sí. O sea, bueno, se pueden hacer 2 zanjas con perfiles de acero de steel framing, y luego el peldañado se suele hacer con perfil en L. Son escuadras que se van colocando y atornillando esas zancas, y luego se coloca el peldañado con tablero de USB. Se suele colocar todo de tablero porque así te quitas el sonido de vibración cuando das el paso. Y se hace perfectamente, eso no hay mayor problema. Es verdad que en muchos proyectos residenciales la escalera se deja aparte porque se suele colocar una escalera más monumental, ¿no? Más ornamental. Entonces ya se usa un perfil de acero laminado con una escalera volada, o se hace una zanca que arranca de la pared y salen los peldaños volados hacia el exterior, ¿no? Entonces, que ya hay un poco ahí, depende un poco del diseño. Ya, pero bueno, me refería más a una construcción tradicional, ¿no? Para cualquiera. Claro, se llaman. De hecho, lo resolvemos perfectamente y bueno, ya dejaremos enlaces sino para enseñarlas. Sí, lo dejamos en las notas del programa y yo creo que es todo por mi parte. Creo que hemos tocado muchos temas muy interesantes. No sé si te queda algo más por decir. ¿Quieres decir algo más? O... No. A ver, el steel framing yo creo que es una tecnología de futuro que ha venido para quedarse e instalarse. Cada vez se empieza a conocer más. Yo, por ejemplo, veo que hace unos años había muy poquitas empresas en España que se dedicasen al steel framing, y ahora pones steel framing en Google en España y hay 150.000 empresas. En la zona, por ejemplo, de Valencia y de Levante hay muchísimas. Luego hay que tener cuidado con quién eliges para que te acompañe en el proyecto de steel framing. Pero bueno, al final es una solución constructiva rápida, segura, que puede ser económica si se plantea desde el inicio bien, y que bueno, que tiene unas ventajas sobre todo en construcción industrializada y en eficiencia energética, que es hacia lo que va la construcción a día de hoy, que es imbatible. Sí. Una cosa que se me había quedado en el tintero. ¿Esto podemos hacer un do it yourself? ¿Se podría llegar a hacer una construcción do it yourself? Un manitas, ¿eh? No te estoy hablando de un tío... Sí. De hecho, por ejemplo, en Argentina se promueve la autoconstrucción y se promueve precisamente con este sistema. Porque no requieres de medios auxiliares. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchísimas empresas que están formadas por padre, hijo y cuñado, porque en un fin de semana te montan la estructura de una casita pequeña. Y aquí el tema es que también va a existir eso. O sea, va a haber como muchísimas empresitas en cada zona que van haciendo... Que pueden hacer el estilo. Exactamente. Porque no requiere una mano de obra cualificada. Lo que sí que requiere es que haya una cabeza detrás de lo que está haciendo. Porque casi todo vale, pero no todo vale. Decía que para que una construcción se caiga, tienen que influir 3 factores, ¿no? Pues que esté mal diseñada, que esté mal construida y encima que haya muy mala suerte. Entonces digamos que eso no se juntan esos 3 factores, pero se puede pasar, ¿no? A mí me han llamado, por ejemplo, de perito judicial a obras de steel framing hechas por otros constructores con deformaciones tremendas, con patologías graves, pero por un problema principal de que no están bien diseñadas y no están bien ejecutadas. Entonces, claro, las uniones, por ejemplo, es algo fundamental en ese tipo de estructuras, que estén bien atomilladas. Entonces, si cuando llega el arquitecto a la obra se deja un poco influenciar por la espectacularidad de la estructura, que es una cosa como muy, muy futurista, con los perfiles galvanizados que brillan, parece una nave espacial aquello. Impresiona mucho, no te fijas en los detalles y son los elementos clave de la estructura. Pero bueno, en el caso de que, por ejemplo, no un manitas curioso, no una persona que sea curiosa, que se lea las cosas, que pregunte, ¿no? ¿Vosotros también dais ese servicio de asistencia técnica también? De hecho, hacemos cursos de formación sobre todo muy orientados a constructores, a empresas constructoras que quieren conocer el sistema, o digamos que vienen del sistema tradicional del ladrillo y ven que, oye, tienen que renovarse o morir y apuestan por el steel framing. Pues le damos esa formación. E incluso gente que viene, que son eso que dices, manita, oye, que soy una persona muy curiosa, que tengo mi taller aquí de los fines de semana para hacer bricolaje y me quiero hacer una casita en el jardín, y se lo pueden hacer con esto, porque los perfiles que se pueden comprar y se atornillan con tornillos que compras en una ferretería. Claro. O sea que, bueno, me acabas de decir lo de los cursos, eso tendrían que contactaros, ¿no? O sea, por la web os pueden contactar. Sí, ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Dónde os pueden encontrar?
la página web Sí. galvanizer.com Ujú. y bueno, estamos en Madrid, aunque hacemos obras en toda España, tenemos también delegación en Canarias. Y nada, los cursos solemos hacerlos siempre vinculados a empresas de fabricantes de perfiles. Vale, fabricante de perfiles, de acuerdo. Sí, Ujú. y digamos, para que esté muy vinculado de la mano del fabricante también la organización, en cuanto a que el que va a aprender, aprende todo el proceso, desde la parte más teórica, Ujú. con pinceladas, depende un poco del perfil del alumno. Si es un perfil más técnico, nos centramos más en la teoría del diseño, y si es un Ujú. perfil más manual, más de constructor, nos volcamos más en la parte práctica, en la parte de construir un prototipo, ver detalles, ver encuentros, ver las pautas que hay que seguir para Ujú. construir una estructura de steel framing y llevarla a buen puerto. Qué bueno. Además, bueno, en Instagram, Facebook también estáis, en Twitter, ¿no? Sí, También ahí tenemos os en redes pueden... sociales. Sí, sí. No, es verdad que somos un poco desastres con el tema de llevar y actualizar el contenido en redes sociales. De hecho, Pero tenemos mucho más hecho que publicado. ya, Muchísimo eso hay más. que cambiarlo, ¿eh? Eso hay que cambiarlo y Sí, tenéis que sí. publicar, se tiene que enseñar todo lo que se hace, Sí, vaya. sí, sí, porque lo que no se enseña no existe, pero es verdad. Sí, sí. Pero bueno, sí, intentamos poner ahí contenido, sobre todo contenido que no sea simplemente contenido como para decir, mira qué chulos somos lo que hacemos, sino siempre con una vocación más instructiva. Es decir, Ya, cuando para colocamos una enseñar, fotografía claro. es para enseñar un detalle concreto, un encuentro. Estamos muy vinculados también con la enseñanza, con la universidad. Entonces, digamos que nuestra vocación primera y cómo nació Galvanalysis era precisamente para el desarrollo del sistema como tal. Antes Claro. de convertirlo en una empresa con ánimo de lucro, era una cuestión puramente de difusión del sistema. Claro. Esperemos que esto también ayude un poco y que nosotros también hoy podamos participar de vuestra difusión. Y nada, creo que esto ha sido todo. No, ahora una cosa que no habíamos hablado. Plaza de Armas, el podcast. Venga, dime algo sobre el podcast, porque Hombre, aquí Plaza de Armas. está la gente escuchando y dicen, ¿y este Borja por qué Claro, habla claro. tan bien? Porque claro, él es podcaster también. Él está metido en Bueno, el yo mundo. soy podcaster aficionado, pero sí que tenemos un proyecto muy, muy chulo que se llama Plaza de Armas, que es un podcast con una clara como fijación por la historia, ¿no? Por la divulgación de la Mm. historia, pero de la historia bien contada, es decir, no tanto la historia de Wikipedia o noticias o contenido que puede ser fácilmente encontrable, sino de la mano de profesionales, ¿no? Hacemos entrevistas con expertos de diferentes temas que vienen a contar un tema concreto, que suelen ser monográficos, los temas Claro. de Plaza de Armas, y bueno, y ahí tenemos una difusión grande del asunto. Yo ahí, por ejemplo, participo en la sombra, menos, pero digamos que la mano, el alma mater del podcast es Javi Cuenca, que es un divulgador histórico Ujú. alucinante, siendo ingeniero de ciencias ambientales, o sea, que no tiene nada que ver con la historia, Ya, y pero es una bueno, persona con unos conocimientos y unas capacidades de divulgación fabulosas, ¿no? genial. Pues lo vamos a poner en las notas del programa. Yo además Sí, estoy suscrito y lo estoy escuchando y me parece espectacular. O sea que nada, los vamos a dejar. Además, compañeros, un poco pues de esta afición, de este canal de divulgación. Y Borja, ha sido un placer tenerte en Construcción Digital. igualmente.